Y bien, hasta aquí las noticias esta noche de viernes. Soy Juan José Ríos. Ahora continúa el análisis. Así es, Juan José, y esta noche vamos a analizar temas que pasan desapercibidos a la agenda noticiosa para que Canal Antigua aborda precisamente para tener la panorámica general de lo que está sucediendo en el país, no solo en la ciudad capital, sino abarcar las distintas aristas, principalmente de cómo se vive en la provincia la problemática económica. Y es que para el primer tema conversaremos sobre la problemática de la migración interna por falta de trabajo en el país. Y en el segundo tema estaremos discutiendo en torno a la resolución de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la cual han dado trámite el día de hoy a un antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esperamos que estos temas sean de su interés y le invitamos a que nos acompañe a lo largo del programa los viernes, como todos los viernes, hoy acompañado de Marinés Rivera para hacer las entrevistas. Marinés, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, hoy con 1009 casos, ¿no? Bueno, se suman los 800 del día de ayer, sin embargo, pues siempre manteniendo todas estas medidas de precaución para estar pues de nuevo aquí informándoles y llevándoles estos temas de su interés también. Y para iniciar, abordaríamos la primera problemática que tiene que ver con dinámicas que en el afluente del río Polochic hay ya expresiones organizadas de personas que estarían buscando tener acceso a tierras a partir de una crisis humanitaria en la cual se están expresando ya los impactos de la COVID-19 en la pérdida de empleos. Además, se está viviendo demográficamente una serie de incrementos en la migración interna, tanto hacia los centros urbanos como buscando el famoso sueño americano. Para discutir esto, hemos invitado a dos expertos conocedores de las dinámicas que suceden en la provincia guatemalteca y nos acompañan ya el profesor Miguel Castillo, analista político y docente universitario, y la licenciada Aurora Oliva del Observatorio de la Conflictividad. Ambos, buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada Oliva, pues si nos puede contar un poco acerca, sabemos que el Valle de Polochic pues siempre ha sido un lugar con temas de invasiones y temas de conflictividad. Sin embargo, ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos, considerando también que estamos atravesando por la pandemia del tema de COVID-19? Bueno, pues buenas noches. Como parte del observatorio, nosotros siempre nos hemos dedicado a analizar todos estos conflictos sociales que ocurren en el interior. Sin embargo, hemos estado viendo una tendencia que ya para nosotros es una bandera roja y es sobre todo en el Valle del Polochic. Del 2019 para acá hemos visto cómo los conflictos han aumentado exponencialmente y digamos, para nosotros ya es un tema alarmante y por eso consideramos que las autoridades deben de tomar ya acción respecto a esto, porque es una bomba de tiempo esto, ¿verdad? Entonces ahorita vemos que han habido 50 días de bloqueo, que han habido muchas invasiones a distintas fincas, se han frenado operaciones de muchas industrias. Entonces consideramos que es muy importante que hagamos ver que es una zona que ahorita corre mucho riesgo, se corre mucho riesgo de perder muchos empleos y como usted decía, el tema de la crisis sanitaria, digamos, se le ha sumado esta nueva crisis a esta región un poco ya complicada y vemos que incluso grupos comunitarios han decidido tomar ciertos puestos de control bajo el argumento que son quienes van a controlar la prevención del contagio del COVID. Lo que pasa en estas situaciones es que sumado ya al conflicto vienen estas organizaciones y tienen un poco de más control para frenar a veces la circulación de algunos de los vehículos de muchas fincas y empresas que operan en la zona, ¿verdad? Entonces, realmente se ha vuelto una región con mucho riesgo. Profesor Castillo, precisamente ya la licenciada Oliva planteaba cómo las comunidades para protegerse del ingreso de personas contagiadas que además representen un peligro para las comunidades han recurrido a estas dinámicas. No es la primera vez, hemos visto en el pasado, por ejemplo, acciones de vigilantismo y otro tipo de organizaciones comunitarias para protegerse. ¿Cómo se están dando estas expresiones en este momento y específicamente en el Polochic? Buenas noches. Lo que sucede en el Polochic en este momento es el cúmulo de una serie de problemas que digamos, que han existido a lo largo de muchísimos años. Yo creo que es necesario contextualizar esa situación para poderla entender de mejor manera. En primer lugar, creo que hay factores históricos que inclusive podríamos hacerlo llegar hasta el tiempo
de la reforma liberal de 1870, cuando una gran cantidad de población de la parte alta de Alta Verapaz es motivada, digamos, a moverse, a trasladarse hacia el Valle del Polochic, dado que el gobierno de ese entonces había entregado tierras para el cultivo de café, especialmente a migrantes alemanes. Esta población que vivía ahí, digamos, se quedó sin tierra y salen, digamos, hacia el Valle del Polochic. Ese es un factor histórico que viene, se acrecenta en el Valle del Polochic, incluso en algún momento dado tuvo propiedades la United Fruit Company, para que se den cuenta de la cantidad de actores que ha habido ahí. La revolución del 44 crea fincas nacionales, pero el proceso del año 54 revierte esta situación y así llegamos hasta el momento actual en que quizás lo que predomina en este tema es básicamente la incertidumbre alrededor de la propiedad de la tierra. Es una situación histórica que el Estado no ha podido solucionar pese a algunos intentos que han habido a lo largo de las últimas décadas. Desde otra perspectiva están los factores estructurales, que yo los dividiría en dos. El primero es el tema demográfico, que también se observa en otras zonas del país, pero acá es sumamente marcado, es decir, una población en constante crecimiento, inclusive por encima de la tasa media nacional, con familias que en promedio tienen de 6 a 10 integrantes. Esto genera una enorme presión. Y otro factor estructural es el tradicional que ya se menciona siempre de la ausencia del Estado. A esta segunda circunstancia hay que añadir una tercera, que es este factor ideológico, que en esta zona, digamos, operan numerosos grupos que aún mantienen una visión ideológica de confrontación, digamos, son resabios del conflicto armado que aún persisten y que mantienen posiciones sumamente rígidas. Yo ubicaría en este último factor el origen de la problemática actual, debido a que, digamos, la presencia de estos grupos, digamos, casi siempre promoviendo acciones como invasiones o destrucción de instalaciones agrícolas o industriales, digamos, entró en un momento dado en que ya no era factible mantener esa dinámica contestataria e hizo que muchos grupos que quedaron organizados por ellos adoptaran dos caminos. Uno es el de que tarde o temprano se iban a vincular, como lo hemos visto a través de los últimos años, a aspectos de crimen organizado, sobre todo narcotráfico. Eso ya se vivió intensamente el año pasado. Y otros grupos que para poder sobrevivir ante, digamos, que estas acciones no han tenido resultados, se han dedicado a extorsiones. Lo que se ha visto en el Valle del Polochic en los últimos días, pero que también es una cuestión de muchísimo tiempo. En algún momento dado, me recuerdo cuando operaba ahí el ingenio Chavilutzaj, llegó a tener hasta 115 bloqueos en sus operaciones, en el camino de sacar su producción, a cada uno de los cuales requerían algún tipo de dinero para dejar pasar al transporte de esta empresa. En algunas partes, inclusive, algunos grupos de este tipo se han adueñado de puentes estratégicos que atraviesan el Polochic y cobran. Esto de cobrar es una cuestión histórica que ahora se argumenta bajo el tema del COVID-19, pero es una situación muy difícil y, como ya se dijo, digamos que requiere especialmente de una presencia inmediata del Estado, especialmente en el tema de seguridad, para que esta situación no degenere en hechos de otro tipo, como ya ha sucedido también, porque los afectados muchas veces también reaccionan violentamente ante esta serie de hechos coercitivos que se dan en la zona. Ahora bien, licenciado Oliva, el licenciado Castillo estaba mencionando algo muy importante, obviamente el tema de ingobernabilidad, de ausencia del Estado. Esto ha afectado también a bastantes industrias, como bien ponía el ejemplo él, el tema de el ingenio de Chavilutzaj en su momento. ¿Cómo está afectando esto pues a los empleos que existen ahí en el área de las personas y también pues a las diferentes industrias? Bueno, como bien mencionaba el licenciado, el tema de la ingobernabilidad que existe en estas zonas realmente viene desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven en esa área, puntea muy bajo el tema de salud, educación, los índices de pobreza, desnutrición son muy preocupantes, y esto se ha dado debido a la misma ausencia de instituciones básicas que necesitamos, ¿verdad?, en estas zonas. Entonces, realmente el problema acá es
esa falta de instituciones que ha hecho que otros grupos tomen el papel de Estado, ¿verdad? Como lo decía, el tema del narcotráfico, se han cooptado incluso poderes locales para lograr pues ciertos objetivos. Esto viene a poner en riesgo empresas porque no tienen ese ente que sea el que regule la seguridad, la certeza jurídica en esa región. Entonces, ¿qué pasa? La empresa es la que carga con esa responsabilidad del diálogo y esa responsabilidad de negociar con la otra parte que realmente no le corresponde, ¿verdad? Entonces, bueno, platicando y hablando sobre estas situaciones dentro del observatorio, nos damos cuenta que se habla mucho del tema del diálogo, pero se necesita que a la hora de hacer diálogo, el actor de la contraparte también esté actuando bajo el marco de la ley, ¿verdad? Porque vemos que hay muchas mesas de diálogo, sin embargo, estas personas que están en contra de las operaciones de algunas industrias siguen invadiendo y siguen actuando fuera del marco de la ley. Entonces, realmente como observatorio, sí creemos que la solución debe ser un tema un poco más integral, ¿verdad? Tener instituciones comprometidas a lo largo del tiempo, tener sobre todo una comunicación entre el gobierno local y el gobierno nacional que actualmente no es efectiva. Necesitamos esa comunicación para que estas empresas no se vean afectadas. Digamos, ahorita se ven en riesgo alrededor de 2.000 empleos. Y vienen empleos desde el sector palma, minas, fincas privadas, sobre todo históricamente, si hablamos del Valle del Polochic, eran tierras muy fértiles, incluso hubo fincas de café, fincas de ganado. Realmente es una zona con mucha oportunidad, pero si no se les da la certeza jurídica, no se les da la seguridad a esa zona, realmente no vamos a ver un cambio, y lo que va a pasar es que se van a seguir cerrando las operaciones de las pocas industrias que ya quedan ahí, y pues se puede venir una crisis económica y social muy fuerte dentro de esa región, agregándole la que ya vamos a tener con el tema del COVID-19, ¿verdad? Viene una crisis alimentaria muy fuerte, entonces al final trae efectos de todo tipo, y creemos que por eso es importante tomar cartas en el asunto. Profesor Castillo, los estudios de diferentes instancias de derechos humanos han referido reiteradamente la concentración de la tierra para productos, digamos, cultivos extensivos en uso de la tierra en esa zona, principalmente caña de azúcar y palma africana. ¿Cómo conviven estas lógicas de grandes latifundios con comunidades que, como usted refería, han sido movilizadas en diferentes momentos de la historia de este país y no logran asentarse en un territorio que les permita, pues, acceder a sus recursos de vida? La relación evidentemente no es fácil, derivada de esa ausencia, especialmente de certeza sobre la propiedad de la tierra, que ha degenerado a través del tiempo en situaciones conflictivas. También recordemos que fue una zona donde también el conflicto armado estuvo presente. Pero respecto al tema de la convivencia evidentemente es muy difícil por una sencilla razón. Las tierras del Polochic, si bien son fértiles para algún tipo de cultivos, también, digamos, actualmente son usadas mayormente porque la proporción de la producción, por ejemplo, de palma no es toda la zona, es una parte muy pequeña. Digamos, la gran parte de la zona del Polochic es usada para el cultivo de productos, digamos, culturales como el maíz o el frijol, con rendimientos cada vez menores. Y entonces digamos, las poblaciones tienen cada vez menores rendimientos en estos cultivos y necesitan y presionan a las empresas para que también les den empleo. Entonces es una situación se termina siendo una especie de círculo vicioso donde los pocos actores que pueden generar empleos permanentes se ven, digamos, sumamente impactados por una población que, si bien tiene acceso, digamos, a sembrar algún tipo de cultivo, estos digamos, no tienen los rendimientos adecuados. Solo un dato alrededor de esto: por cada puesto de trabajo que aún se mantiene en la zona del Polochic, hay alrededor de 15 demandantes, 15 jóvenes o personas mayores que están a la espera de que se les dé una oportunidad de acceder a estos empleos que son formales, que son los que tienen prestaciones laborales, los que tienen todas esas condiciones. Entonces, la convivencia se hace muy difícil, digamos, porque también hay una especie de diferenciación social que se va dando con el tiempo.
entre las personas que logran acceder a estos puestos, digamos, de trabajo con prestaciones y el resto de la población que no accede a ellos y que simplemente se ve obligada a sobrevivir con cultivos de rendimientos muy limitados. Evidentemente es un caldo de cultivo para una conflictividad muy fuerte y que, digamos, podría solucionarse, entre otros factores, si hubiera una mayor presencia del Estado y una presencia más efectiva, no solo en la prestación de servicios básicos, sino también en la promoción de nuevos cultivos, de nuevas formas de generación de ingresos. La población creo que ha entendido en esta zona especialmente que más allá de que el factor de la tierra por sí mismo, la posesión de la tierra no es una razón que provoque desarrollo o bienestar, porque digamos, sino que se requiere de algo más, se requiere de promoción, de tecnología, en realidad de un recurso humano diferente que pueda, digamos, generar nuevas oportunidades, nuevas fuentes de trabajo, de ingreso en la zona. Insisto, es una situación sumamente difícil porque la convivencia desde ningún punto de vista es fácil. Ahora bien, licenciado Oliva, ¿qué ha sucedido? También tengo entendido que a lo largo pues, de estos años en el tema de conflictividad se han establecido también mesas de diálogo, también se han presentado denuncias ante el Ministerio Público por todo este tema de invasiones. ¿Por qué no se le ha dado seguimiento a estos temas o en qué están? Justamente esa es parte importante del problema y es que, digamos, hay algunas, lo que decía, ¿verdad? Este compromiso en la continuidad del tiempo de instituciones no ha sido posible. Digamos, se han hecho las denuncias ante MP, se han hecho estas mesas de diálogo, pero no hay una agenda de continuidad a esto, ¿verdad? Son conflictos tan complejos que no los vamos a solucionar con simples denuncias o con una mesa de diálogo. Viene el problema de tanto contexto histórico y social que, digamos, aquí tenemos que sentar a muchas instituciones y sentar sobre todo a miembros de gobierno, Ministerio de Gobernación, para generar un plan más integral sobre esto, ¿verdad? Porque es muy fácil, digamos, desalojar a gente que tal vez invadió alguna finca, pero más adelante lo vuelven a hacer. Y, digamos, hay muchas personas que comentan, ¿verdad? Que las fuerzas de seguridad ya no están llegando porque realmente la zona se ha vuelto muy peligrosa y ya no se puede tomar el orden. Entonces, creemos que el problema aquí es que no solo necesitamos al MP o solo necesitamos mesas de diálogo, sino realmente muchas más instituciones, el compromiso de municipalidades de generar agendas locales de las prioridades de estos territorios, generar esos canales efectivos de comunicación entre el gobierno local y el gobierno nacional para empezar a armar una política pública al final que realmente sea efectiva, ¿verdad? Porque vemos que hay pues ausencia de educación, ausencia de salud. Entonces, a la hora que nosotros, que el gobierno genere supla estas necesidades, vamos a ver menos focos de descontentos sociales, que al final son eso, son estas invasiones y estas relaciones de tensión entre empresa y algunas comunidades o comunitarios, al final son focos de descontento por el abandono mismo del Estado, porque no tienen las cuestiones básicas que una población local necesita, ¿verdad? Ahora, profesor Castillo, la licenciada Oliva ha referido lo reiterativo de los conflictos agrarios en la zona. De hecho, el uso de la fuerza en la zona ha llevado a confrontaciones y a violaciones de derechos humanos de poblaciones que han sido desalojadas por la fuerza. En este momento, ¿cuál debería ser la instancia del Estado encargada de mediar en la problemática luego de que el presidente Alejandro Yamatei decidiera prácticamente desaparecer a la Secretaría de Asuntos Agrarios? ¿Cuál sería entonces la instancia encargada de darle seguimiento a estos conflictos y buscar una salida de largo plazo para evitar que cíclicamente se tenga que usar la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia del Estado para atentar en muchas ocasiones contra la seguridad de las comunidades que habitan el Valle del Polochic? Mira, es una situación que se vuelve hasta irónica en algún momento porque, digamos, estas son zonas, como las hay muchas en Guatemala, donde el Estado aparece, digamos, esporádicamente y usualmente solo cuando hay crisis, hay situaciones muy, muy difíciles. El problema es que más allá del diálogo, digamos, cuando el Estado aparece en estas zonas,
los ciudadanos se dedican especialmente a reclamarle, no necesariamente que se desarrolle un proceso de diálogo, sino que satisfaga las necesidades que la población tiene. Entonces, un Estado que aparece solamente para dialogar, pero que no lleva respuesta a otros problemas, digamos, la población termina rechazándolo, y porque si no lleva respuestas, si no hay planteamientos directos para sus problemas, esto digamos, termina siendo una situación intrascendente. Y esto ha sucedido no solo acá, sino en numerosas zonas. Pero respecto a la prioridad, yo diría que la prioridad en este momento es rescatar el orden en la zona. Primero afectada grandemente por el narcotráfico, digamos que esto también es un nuevo ingrediente que ha generado una situación de muchísimo problema, digamos, porque empiezan a aparecer estructuras, digamos, que rompen con el orden social tradicional, ¿verdad? Con personas que de repente aparecen de la noche a la mañana con una enorme cantidad de recursos y que terminan obligando a algunas poblaciones, como ya se vivió el año pasado en Semuy 2, a dedicarse a actividades ilícitas. Y lo segundo es el tema de esto de las extorsiones, que terminan siendo extorsiones entre las propias comunidades, unas a otras, impidiendo el paso, no dejando que se trasladen. Entonces, insisto, más que el diálogo, digamos, que lo ha habido a lo largo de numerosas ocasiones en el pasado, lo más importante quizás en este momento es retomar el orden, ¿verdad? Y para eso, especialmente la seguridad, es muy importante que aparezca en esta zona. Ya lo hubo el año anterior, cuando se dieron los incidentes de Semuy 2, el Estado apareció, especialmente las fuerzas de seguridad, y creo que generaron un ambiente sumamente propicio y se tranquilizó la zona, digamos, en términos de que, digamos, fue posible desarrollar acciones como diálogos, pero luego de eso, en el último periodo del año anterior y especialmente en este, vuelve a desaparecer la fuerza pública y esos actores, digamos, de actividades ilícitas vuelven a tomar este espacio. Insisto, el diálogo es importante, ¿verdad? Pero el diálogo sin esas condiciones previas es muy difícil que se lleve a la realidad, que los ciudadanos, las comunidades lo tomen en serio, porque sus reclamos son muy, muy concretos, ¿no? Entonces, insisto, es una situación, es una especie de círculo vicioso que hay necesidad de romper, y si la prioridad se pudiera mencionar en este momento es quizás la seguridad, que es lo que ha desaparecido totalmente de la zona. Ahora bien, licenciado Oliva, ¿cuáles serían pues sus conclusiones en estos minutos que nos quedan respecto a la respuesta que debe dar el Estado a todo este tema de conflictividad que existe en el Valle de Polochic? Pues bueno, nosotros como Observatorio de la Conflictividad creemos que esto es una bomba de tiempo. El conflicto ya escaló a una situación bastante tensa. Aprovechamos este cambio que hubo en la cartera del Ministerio de Gobernación para invitar a las autoridades a que realmente tomen cartas en el asunto y generen un plan, pues de momento, tomando la prioridad que es la seguridad dentro de la zona, ¿verdad? Creemos que es lo más importante, y tomar conciencia. Sabemos que estos temas tal vez no se han posicionado en la agenda coyuntural del país, pero cuando veamos los efectos que esto puede tener, pues realmente se va a convertir en tema de conversación. Entonces, pues hagamos algo antes de que esto escale más, y, y pues eso, ¿verdad? Y recalcar, si nos quedamos sin empleos, pues nuevamente vamos a ver esta ola de migraciones de personas que realmente ya no van a tener oportunidad en el país. Así que considero que es una zona con mucha oportunidad de empleo, de inversión, de crecimiento económico para la localidad y para las personas que viven ahí. Así que creemos que es momento de tomar cartas en el asunto antes de lamentarlo más adelante. Profesor Castillo, ¿coincide usted con el planteamiento de la licenciada Oliva, y tomando en cuenta que el actual gobierno, la dinámica que ha adquirido en torno a la recuperación del control territorial es la imposición de estados de sitio, podría ser esta una medida que funcionara en este territorio, o solamente generaría más tensión en un pues espacio en el que la conflictividad tiene rasgos históricos? Quizás, digamos, como toda acción puede, digamos, plantea oportunidades, también retos muy, muy grandes, pero probablemente un estado de sitios ayudaría, digamos, si es efectivo en el sentido de devolver
la tranquilidad y la seguridad, que es, insisto, es la prioridad que existe hoy en la zona. Las poblaciones están, digamos, sumamente afectadas por esta serie de extorsiones, porque creo que se deben de llamar así, que imposibilitan la movilización de las personas, de los bienes, de la producción agrícola. No solo son limitadas por su calidad, sino que verse, digamos, impedidas de poder llegar a salir de la zona, llegar a centros de distribución, está generando un caos enorme. Es decir, creo que el Estado podría, digamos, a partir del tema de la seguridad, de devolverle a la población esa tranquilidad, podrían desarrollarse acciones de otro tipo, como diálogos, o cualquier otra acción, la presencia de las instituciones. Pero insisto, las prioridades en este momento son las de seguridad, y es quizás ahí donde el Estado debería abocarse, incluso en el contexto tan complicado que tenemos hoy día. Pero eso es necesario, porque si no, luego, digamos, ya las pérdidas, los enfrentamientos podrían aumentar y convertirse en hechos violentos y daños irreparables. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y analizado esta dinámica que, como ustedes han referido, tiene rasgos históricos. Muy buenas noches y agradecidos con su participación. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Pues Marinés, un área conflictiva como muchas otras del país, asociada a esa conflictividad a la tenencia y uso de la tierra. Así es, a la ausencia del Estado y sobre todo pues que se complica aún más en esta coyuntura que estamos atravesando del COVID-19. Pues entonces vamos a invitarle a usted que se quede con nosotros para la segunda entrevista, en la cual analizaremos las acciones que se han dado en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso de la República y en la misma Corte de Constitucionalidad respecto de una acción que buscaba precisamente antejuiciar a integrantes de la Corte de Constitucionalidad. Quédese acá, que recuerde, siempre le tenemos el mejor enfoque noticioso.